quiero. Y no me voy a retractar. Hola a todos, esperamos que se encuentren bien. Les damos la bienvenida a un nuevo video de nuestra serie de la Reforma Protestante, y hoy día seguiremos profundizando en las llamadas 5 solas. Continuamos entonces con nuestro estudio de la Reforma Protestante y específicamente con el tema de las 5 solas. Y hoy día nos corresponde nuestra quinta clase, que lleva por título Solus Christus. Y cuando decimos Solus Christus, nos estamos refiriendo a que solamente por medio de la obra y persona de Jesucristo somos salvos. Él es el único mediador entre Dios y el ser humano. Y para comenzar estudiando inmediatamente esta sola, vamos a Juan 14, versículo 6, en donde el propio Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Los judíos tenían varios temas que les interesaban de gran manera y solían fascinarlos. Y 3 de ellos, que son el camino, la verdad y la vida, Jesús los recoge en una sola frase. Así que, en primer lugar, Jesús dice que Él es el camino. Cuando Adán cae, pierde la relación con Dios y pierde el camino para llegar a Dios. Dios pone un querubín bloqueando la entrada a su morada. Desde ese día, el hombre ha buscado y creado sus propios caminos para llegar a Dios. Sea la moralidad, las obras, la meditación, el conocimiento, el esfuerzo, la autosuperación, etc. Pero Cristo, una y otra vez, de distintas formas, se define a sí mismo como el camino que debemos seguir para volver a Dios. Las religiones te ofrecen ritos, ceremonias, reglas, formalidades, tradiciones. Pero Jesús, en cambio, te ofrece una relación. Los sistemas religiosos te dicen: sigue estas reglas. Jesús te dice: sígueme a mí. Porque Él es el camino. No es que Él sea una buena opción entre varios caminos. No, Él es el único camino. En segundo lugar, es la verdad. Cristo vino a personificar, a encarnar la verdad. De esa forma, cuando hemos hecho un compromiso con Cristo, también hemos hecho un compromiso con la verdad en todas sus formas. Así que Jesús no es una verdad válida entre varias verdades. No, Él es la verdad. Es más, si la verdad puede existir es porque Cristo existe. No es que Cristo es una persona con mucha verdad o que nunca miente. Es mucho más profundo que eso. Él es la verdad y por lo tanto, Él es el origen de toda verdad. Y en tercer lugar, Él es la vida. Desde que Adán pecó, Él quedó muerto espiritualmente al igual que toda la humanidad. Por eso era necesario que Cristo viniera, puesto que Él es la vida. Y como Él es la vida y el origen de toda vida, solo por medio de Él nosotros podíamos recobrar la vida que habíamos perdido. Junto con Adán, quien fue nuestro primer representante, perdimos la vida, pero ahora junto con Cristo, quien es nuestro segundo representante, hemos recobrado la vida. Él es Kirk Cameron, probablemente lo han visto en algunas películas cristianas. Bueno, él señala que muchos hablan de cómo encontraron a Jesús. Pero eso no es cierto, dice él. Tú no encontraste a Jesús. Él no estaba perdido, el perdido eras tú, y Jesús te encontró. En un mundo tan inclusivo y tolerante como el nuestro, anunciar que Jesús es el único camino y acceso al Padre, así como la única verdad y la vida, es algo irritante para muchos. Sobre todo en este mundo que vivimos, que dice que nadie posee la verdad, porque la verdad depende de la cultura, de los gustos, etc. Pero lo que la mayoría ignora es que la verdad es exclusiva en cualquier ámbito que hablemos. Por ejemplo, si hablamos en las matemáticas, y si alguien dice ¿cuánto es 2 más 2? La respuesta es 4. Da lo mismo que alguien diga: no, yo creo que es 5, no, es que yo siento que es 2, no, es que yo en realidad creo que es 10. Ellos pueden decir lo que quieran, pero la verdad es una sola, y es que 2 más 2 es 4. La verdad nunca tiene cabida para el error, porque entiende que está en la verdad, y moverse de esa posición es pasar al error. Y nunca nadie habló de manera tan exclusivista como lo hizo el propio Jesús. Y esto fue así porque nunca nadie ha estado tanto en la verdad como Él. Y como acabamos de ver, Jesús no solo dijo decir la verdad, sino que dijo ser la verdad. También hubo un momento en que Jesús se definió a sí mismo como la puerta, refiriéndose a la puerta de entrada al reino de los cielos. En Juan 10, versículo 1, el Señor hablando dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es.
A éste abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Es posible que una oveja en algún momento se confunda y se desvíe, pero en su tiempo reaccionará y buscará la voz de su pastor, porque es su oveja. Así que Jesús acá nos dice que Él es el camino, también ya nos dijo que es la verdad, la vida, y acá nos está diciendo que es la puerta. Así que tenemos un camino, una verdad, una vida, una puerta, una salvación, y su nombre es Jesús. Esto es Solus Christus, y este también era el anuncio de los apóstoles. En Hechos 4:12 podemos leer: de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. El único nombre dado a los hombres, y no es solamente la muerte de Jesús la que nos salvó, sino que también su vida, su muerte y su resurrección, como vamos a ver a continuación. Cuando decimos que Jesús es nuestro Salvador, nos referimos a que tanto su vida, su muerte y su resurrección contribuyen a la salvación de los perdidos, y nada más puede hacerlo. Por lo tanto, la salvación del ser humano requiere de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Por qué la vida? Porque Cristo vino a vivir una vida que ninguno de nosotros podía vivir. Vino a cumplir con todas las demandas de la ley, lo que nosotros tampoco pudimos cumplir. Por eso en Mateo 5:17, hablando el Señor, dice: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. O sea, Él vino a cumplir la ley. De ese modo, al cumplir la ley, acumuló los méritos necesarios que pudieran ser cargados o imputados a nuestra cuenta. Por eso en sus últimos días, ni el Sanedrín, ni Herodes, ni Pilatos pudieron encontrar una razón concreta, ni una falta en él para poder condenarlo. Tuvieron que recurrir a testigos falsos. Nadie ha cumplido la ley, solo Jesús pudo cumplirla de principio a fin. Su vida es importante para la salvación del pecador, porque los méritos de su vida fueron contados a nuestro favor. Esos son los méritos que son traspasados, cargados, imputados a nuestra cuenta. Porque su muerte, porque cada uno de los descendientes de Adán, o sea, toda la humanidad, nace condenada por el pecado. Y el pecado no puede ser perdonado a menos que alguien pague por él, porque la paga del pecado es muerte. Y si no hay muerte por el pecado, la justicia de Dios no es satisfecha, y no olvidemos que Dios es un juez justo. De manera que Dios Padre o condenaba a toda la humanidad, o enviaba a su Hijo para que cumpliera la ley, y habiendo cumplido la ley, fuera a morir en la cruz en lugar del pecador, tal como lo hizo. Por eso 1 de Pedro 2, versículo 24 dice: Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Sin haber llenado a cabalidad la ley de Dios, Jesús jamás hubiese calificado para ofrecerse en sacrificio por los pecados de los seres humanos. Nadie ha hecho ninguna de estas dos cosas, ni cumplir la ley de Dios a la perfección, ni morir por los pecados de la humanidad. Pero el día que Jesús murió, Él supo que había terminado la obra que Dios Padre le había encomendado, y por eso antes de morir Él pudo decir: consumado es. Al decir esto, Jesús expresó que todo el trabajo de redención había sido terminado allí, en la cruz. No había nada más que cumplir, nada más que hacer. Ninguna obra hecha por el ser humano puede ayudar, completar, cuidar, perfeccionar o mejorar la obra de redención de Jesús, porque cuando la terminó era perfecta, y la perfección no acepta mejoras, porque no se puede mejorar. Es prácticamente una blasfemia pensar que las obras del ser humano, que están manchadas de pecado, puedan contribuir o ayudar en lo más mínimo a su salvación. Por todo esto es que la muerte de Cristo fue vicaria. Esto quiere decir que fue sustitutiva. Esto quiere decir que yo tenía que haber sido clavado en la cruz, pero Jesús tomó, asumió mi lugar. Como nos recuerda Pablo en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21, donde dice: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Y desde el Antiguo Testamento ya lo anunciaba el profeta Isaías.
en el capítulo 53, versículo 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero además su muerte no solo fue vicaria o como sustitución, porque tomó nuestro lugar, sino que también fue propiciatoria. Y cuando hablamos de propiciación nos referimos a un término que es tomado del mundo secular, en donde se le da una ofrenda a un dios pagano para calmar, para aplacar su ira. Esto quiere decir que la muerte de Cristo fue propiciatoria porque realmente Dios estaba airado con el pecado del ser humano. Como dice el Salmo 7, versículo 11, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Así que Jesús vino a aplacar la ira de Dios y por eso su muerte también es propiciatoria. Por su parte, primera de Juan 4, versículo 10 dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Eso está en versión Reina Valera. Y la versión NBI lo traduce exactamente igual, pero justamente buscando explicar esta propiciación, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y en tercer lugar, la resurrección de Jesús también era fundamental. Porque la resurrección de Jesucristo al tercer día implica el amén, la aprobación del Padre al sacrificio perfecto de su Hijo. Si el sacrificio de Cristo no hubiera satisfecho la ira de Dios, ni hubiera llenado las demandas de la ley, Dios Padre jamás lo hubiera aceptado como bueno y válido. Esta resurrección de Cristo es clave, vital en nuestra fe. Y en el cristianismo también en general, como lo explica Pablo a los Corintios en 1 de Corintios 15, versículo 17. Si Cristo no ha resucitado, su fe no vale nada, y todavía son culpables de su pecado. Lo que Pablo está diciendo es que sin su resurrección, nosotros aún estaríamos sumergidos en delitos y pecados, y es esta resurrección de Cristo que proclama su victoria sobre el pecado y la muerte. Y como Él murió en lugar nuestro, entonces su resurrección promete y asegura nuestra victoria sobre el pecado también y sobre la muerte. Así que somos salvos por los méritos de Cristo logrados durante su vida, muerte y resurrección. Entre paréntesis, hay mucha gente que pregunta cómo se salvaban en el Antiguo Testamento. Piensan algunos que en el Antiguo Testamento se salvaban por obra, pero no, siempre ha sido por gracia, como lo explica Pablo en Romanos, en el capítulo 4. Siempre ha sido por gracia, siempre ha sido por fe. Lo que pasa es que ellos ponían su fe hacia adelante, en el Mesías que había de venir, en el Salvador que iba a venir. Y nosotros la ponemos hacia atrás porque ya vino. Esa es la única diferencia. Pero todas las personas, todos los seres humanos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento y hasta ahora en la actualidad, son salvados de una sola forma, por medio de Jesucristo. Por eso Pablo en Romanos, capítulo 8, versículo 33 dice, ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios Padre e intercede por nosotros. Esa debe ser nuestra convicción y seguridad, que no es una fe ciega, sino una fe con toda la base y fundamento del mundo, que nace a partir de lo que Cristo hizo por nosotros. Por lo tanto, yo no hago esfuerzos ni buenas obras, ni tampoco voy a la iglesia para salvarme, ni para ser mejor, ni para ganar puntos con Dios o para que Dios me bendiga. Si nosotros hacemos todas esas cosas es por la gratitud que nace en nosotros a partir de un correcto entendimiento del Evangelio, de quién soy yo, de quién es Dios y lo que Jesucristo ya hizo por mí. Es por eso que Martín Lutero dijo, me miré a mí mismo y vi imposible salvarme, pero miré a Jesús y vi imposible perderme. Si hubo alguien que dejó claro para todos nosotros que Él era y es el único camino de salvación, fue Jesús mismo, ya que solo Él cumplía a cabalidad los requisitos para salvarnos. Solo Él cumplió las demandas de la ley y solo Él se ofreció como sacrificio por nuestros pecados. Solo Él nació sin pecado, vivió sin pecado y murió sin pecado. Y habiendo muerto así en lugar de los pecadores, solo Él salió de la tumba al tercer día, y es el único victorioso sobre el pecado y la muerte. Por lo tanto, solo en Él hay salvación. El resto de los maestros que han aparecido en la historia solo pueden hablar en términos de lo que ellos podían hacer o enseñar, pero solo Jesús pudo hablar en términos de lo que Él es.
Jesús no te dice, yo te digo la verdad. Él te dice, yo soy la verdad. Jesús no te dice, yo te muestro el camino correcto. No, Él te dice, yo soy el camino. Él no te dice, yo puedo mejorar o te puedo dar la vida. No solo dice eso, sino que te dice, yo soy la vida. Nadie habló de esa manera antes de Jesús y nadie lo ha hecho desde entonces. Él es el camino que hay que seguir, es la verdad que hay que creer y Él es la vida que tenemos que vivir. Esto significa Solus Christus. Y de esta forma hemos terminado con la cuarta sola, Solus Christus, de nuestro estudio de las 5 solas de la Reforma Protestante. Y ese ha sido nuestro estudio del día de hoy, en donde hemos conocido la cuarta sola, llamada Solus Christus. Y hemos aprendido que solamente por medio de Él tenemos acceso al Padre y tenemos salvación. Y todo esto gracias a la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Eso significa Solus Christus. Muchas gracias por habernos acompañado en este video. Muchas gracias por estar apoyando y difundiendo estos estudios bíblicos. Y nos vemos en nuestra próxima y última clase de este estudio de la Reforma Protestante y de las 5 solas. Que se encuentren muy bien. Bendiciones.